Buenas noches, mis hermanos. Gloria a Dios por que Él es maravilloso, grande, por la vida que nos permite. Estoy agradecida con el Señor por este miércoles más que nos regala de este mes de abril. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor para iniciar con lo que Él nos ha dado para nuestra vida, ese alimento fresco que viene de Él. Pero también aprovechemos para dar gracias esta semana que tenemos de oración. Recuerden que el Señor nos habló que cada primer semana de mes, de domingo a domingo, o sea, vamos a terminar esta semana de oración el domingo 11, y las acciones que tenemos que elevar o la forma de orar es dando gracias. Porque vamos a dar gracias por la edificación del Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento que se estará realizando en la ciudad de Guatemala, donde está nuestra sede. Y el Señor indicó eso. Y les recuerdo que la Escritura nos dice en el Salmos 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso significa que nos está mostrando su grandeza, su señorío, su poderío. Y si es el mundo y todo lo que en él habita del Señor, eso incluye las riquezas. Por lo tanto, no tenemos que estar ni afanados ni preocupados ahorita pensando, ahorita ni nunca, ¿va? Pensando que no tenemos el recurso, porque el Señor nuestro Dios nos proveerá como siempre. Él nos dirá, el siguiente paso nos dirá cómo hacerle, así como nos ha llevado hasta ahorita. Nosotros solo tenemos que ser guiados y obedientes a lo que Él mande y ver su obra realizada. Lo que el Señor nos diga, eso hacemos y trabajamos, se realiza y se glorifica el Señor. En este tiempo será edificado ese centro mundial, pero también muchos otros templos, donde se verá la gloria, la magnificencia de nuestro Dios, que en un tiempo como este sean construidos esos templos. Y será Dios directamente, ¿verdad?, guiándonos, proveyéndonos y siendo Él glorificado. La razón de esas edificaciones es Él mismo, porque Él es grande, porque Él es Señor, porque Él es majestuoso. Entonces, nuestra actitud debe de ser de gratitud, de gozo, de estar atentos, de contemplar su hermosura y dejarnos guiar y actuar conforme a lo que Él nos mande. Amén. Así es que vamos a dar gracias todos juntos. Nuevamente bienvenidos y pues manos a la obra. Padre, bendecimos tu nombre esta noche, dándote gracias, Señor, por permitirnos estar juntos para recibir de ti, para aprender de ti, pero también para acercarnos a ti con acciones de gracias. Hoy, juntamente con mis hermanos, nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esa orden, por esa directriz que nos has dado como Misión Cristiana del Calvario, de realizar, de llevar a cabo lo que hay en tu corazón y nos has mostrado. Y ahorita nos has mostrado el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento, donde tu nombre es glorificado. Ese Centro Mundial que se edificará en la sede central allá en Guatemala, y que desde que salió la palabra de tu boca es una realidad. Y por eso nos has dado esa directriz de dar gracias. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias porque eres el Señor de vivos y muertos. Gracias porque eres el Todopoderoso. Gracias porque hiciste los cielos y la tierra. Pero también, Señor, las riquezas que has puesto en la tierra son tuyas.
Y sé que tú nos estarás guiando, mostrando dónde y lo que tenemos que hacer, dónde está el lugar adecuado, dónde vamos a adquirir las cosas. Todo, en todo seremos guiados por ti. Gracias, Espíritu Santo. Hoy bendigo tu nombre y nos gozamos porque somos parte de tu realidad. Gracias, Señor. Gracias porque estaremos haciendo real, visible, palpable lo que ha salido de tu boca. Muchas gracias. Que ese gozo, ese deseo ardiente por hacer cumplir tu voluntad esté en nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Que el Señor nos haga partícipes de sus obras. Pues bueno, vayamos a las Escrituras, a Josué 1:7. Agradezco al Señor por su cuidado para nosotros como Misión Cristiana del Calvario Costera Diamante. Y como bien saben, hace unos días el Señor nos habló por el profeta Ronnie, cerca de estar preparados conforme a lo que Dios ha indicado, preparados para la cosecha, preparados para el evangelismo, preparados para toda la remuneración en todo sentido. Amén. Entonces, vemos en la Escritura que el Señor siempre también a aquellos a los que les entregó grandes cosas, principalmente, por supuesto, tiene que ver con su reino y de ahí las añadiduras, porque así es, pero les entregó grandes cosas. Si nosotros vemos a los patriarcas, a los profetas que sirvieron al Señor, que Dios hizo proezas, ¿sí? O sea, las proezas las hizo a través de ellos y en todo Dios fue glorificado, pero ellos se prepararon en conocerle, se prepararon en palabra, en todo. ¿Para qué? Para manifestar y glorificar correctamente el nombre del Señor. Imagínense a un Elías que le tocó estar delante de reyes, a un Daniel, a un José. Todo eso requería preparación. Porque a veces nosotros estamos ahí que no queremos hablar ni siquiera con el maestro. Nos da vergüenza, nos ponemos nerviosos. Imagínense delante de reyes. ¿Sí? O sea, implica preparación. Entonces Dios los trabajó, los preparó para que fueran aptos, para que su nombre fuera glorificado. El Señor nos ha estado hablando con tiempo y eso significa que ya debemos de estar listos, preparados para recibir esos renuevos, porque nos habló como iglesia que tenemos que hacer multiplicar la obra de Dios en todos los aspectos, que tenemos que estar listos para toda la remuneración también de Dios. Y quiero que no se vayan solo a lo material, eso son añadiduras. Tiene que ver con hacer todo lo que Dios nos manda. Y como les digo, y ciertamente vienen las añadiduras, pero no nos enfoquemos solo en eso. Eso va a venir cuando estemos ordenados. Es algo, quiero explicarme bien, como comúnmente escuchamos, cuando las estrellas se alinean, dice por ahí el sistema, ¿verdad? No es solamente cuando las estrellas se alinean, es cuando tú y yo nos ordenamos. Y estas bendiciones te seguirán. El mundo le llama así, pero no son las estrellas, es Dios y nosotros en el orden correcto. Él está en el orden correcto, pero estoy hablando que el que nos bendice es Dios, no las estrellas. Amén. Entonces, ya tenemos Josué 1:7. Bueno, vamos a leerlas. Voy a leer la Reina Valera, por favor, y ustedes leen la versión que tengan. Solamente, mire lo que le dice Moisés a Josué. Josué, ustedes saben,
voy a retroceder un poquito en la historia. Moisés fue el hombre de Dios que usó para sacar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Dios usó a Moisés para sacar al pueblo. Acuérdense que el faraón no era solo un gobernante, no era un presidente nada más. Faraón era tenido como un dios. Si hasta el día de hoy, imagínense, se recuerda con tanta relevancia e importancia Egipto de ese tiempo, imagínense lo que fue. Tuve la oportunidad de estar en Egipto y se nos explicaba en ese viaje que el faraón o los faraones eran semidioses, o sea, los tenían como dioses. Y ya ven con todo lo que se ponían, abrazaletes y cosas en la cabeza. Y todo eso nos decían que parte de su vestimenta era precisamente para impactar, para que se les viera así como ellos querían, como dioses. Había unos que según pues sus momias que encontraron no eran ni siquiera tan altos, pero se veían impactantes por todo su atuendo que usaban. Entonces, a Moisés le tocó eso, ¿verdad? Estar negociando con el faraón. Ustedes saben las plagas, Dios abre el mar, sale el pueblo, pero pues Moisés era un hombre y le tocó el tiempo de partir. Muere, se lo lleva el Señor, pero toda esa gran tarea le tenía que tocar a alguien más. Y ojo, como en el reino de Dios, voy a decirlo así, el ministerio no se hereda, no fueron los hijos de Moisés los que continuaron esta labor, fue el hombre de Dios que ya tenía él determinado y que estaba preparado. Josué, antes de estar al frente del pueblo, siempre estuvo sirviendo, aprendiendo, siempre estaba pegado a Moisés. Y bueno, Dios lo elige para que él fuera el que continuara la obra. Sin embargo, vemos también que la gente le dice algo, si Dios está contigo, o sea, tenía que ser visible que Dios estuviera con él, que se viera que Dios estaba con él, así como estuvo con Moisés. Entonces te seguiremos, le dijeron. Qué grande desafío, pero es que así debe de ser. Si no, ¿a dónde los iba a llevar? Y entonces, miren lo que aquí se le dice a Josué. Josué era relativamente joven y se le dice lo siguiente. Dios le dice, no solamente, fíjense, lo que le habla, solamente que le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No solamente le dice, sé valiente, no, se requiere en ocasiones sacar fuerzas más de las que ya teníamos, más allá. Solamente esfuérzate, le dice Dios, y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Aquí le dice el para qué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Misión Cristiana del Calvario. Dios nos dice, no solamente que nos esforcemos, sino que, miren, esfuérzate y sé muy valiente. Saca fuerzas de Dios. No te conformes con decir, ya lo intenté y no se pudo. No, no, no. Eso no va con nosotros. Si tú dices que no has podido, esfuérzate, hazlo. ¿Sí? Hagámoslo, hagamos realidad lo que Dios nos dijo. Así como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? No para que se fuera a agarrar a moquetazos con los egipcios, no, para hacer cumplir lo que Dios habló, para cuidar de hacer con la misma forma. Y Dios nos ha hablado de cuidar el diseño, de hacerlo con la misma forma, ¿sí?
Y miren, le sigue diciendo, no te apartes del modelo a seguir, Misión Cristiana del Calvario. No nos apartemos del modelo a seguir ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas nuevamente, miren, con la misma forma, conforme a todo lo que en él está escrito. Nuevamente, miren, entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando, nuevamente, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. La orden que se le da a Josué es de que sea valiente, de que se esfuerce. ¿En qué? En cuidar de hacer lo que Dios le mandaba a él y lo que nos está mandando a nosotros. Misión Cristiana del Calvario, Dios nos está hablando de que nos esforcemos en cuidar de hacer como Dios ha mandado. Esfuérzate. Sé que en ocasiones algunos me han dicho que por su trabajo, que se han desconectado porque llegan tarde, porque llegan cansados. Yo hoy les digo, esfuérzate y sé muy valiente. No desmayes, porque miren, mis hermanos, miremos esta realidad, porque cuando nosotros hacemos como Dios nos manda, cuando nosotros tenemos presente lo que Él nos ha dicho y realizamos lo que Él nos está diciendo, entonces dice, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Aquí lo que yo les pregunto, ¿valdrá la pena entonces esforzarnos en lo que Dios nos está hablando? Totalmente, porque Dios no miente. ¿Llegamos cansados? Sí. ¿Nos costará agarrarle la onda cuando nos hemos desfasado de lo que el Señor está hablando? Sí, pero yo te digo, no te conformes, esfuérzate y sé muy valiente. Así como en ocasiones trabajan tanto por lograr un poco más de dinero para adquirir cosas que se requieren o que tienen un gusto, quieren darse algún gusto y entonces se esfuerzan. Pongo ese ejemplo porque vemos que sí tenemos la capacidad de esforzarnos. Y aquí no dice que no nos vamos a esforzar, porque algunos quisieran que como por así rápido, instantáneo, ¿verdad? Que no quieren ni escuchar ni leer, entendieran lo que Dios dice. No, tenemos que levantarnos, tenemos que oír el Congreso, tenemos que oír todo lo que el Señor nos está hablando. Esfuérzate. Es que me duerme. Esfuérzate en no dormirte. Prepara todo para no dormirte. Y escuchar, porque solamente el hacer como el Señor nos manda hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Solamente eso. Y el Señor nos ha hablado de estar preparados. Nos quiere preparados, Misión Cristiana del Calvario, Costera Diamante, para recibir, para traer a la gente que son del Señor, para ejecutar a través de nosotros esos milagros, esas maravillas, esos prodigios. Que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados. ¿Sí? Que la gloria de Dios se haga visible, porque eso es el tiempo de Dios en esa manifestación y nos va a usar a nosotros. Pero ¿estamos preparados? ¿O nunca, ni siquiera hemos orado por un enfermo para manifestar el poder de Dios? Siempre con miedo, con vergüenza. No. Entonces, hay que prepararnos, hay que quitar eso de nuestra vida.
y hacer realidad lo que el Señor nos ha hablado. Aquí a Josué le dice, esfuérzate y sé muy valiente de cuidar. Si algo tenía él que hacer era cuidar de hacer conforme a todo lo que Dios hablaba, con la misma forma. Y al hacerlo, Dios iba a prosperar su camino y todo le iba a salir bien. En Romanos capítulo 10, versículo 14, pero en la PDT, nos habla una palabra para nosotros. Y quiero que la miremos. Romanos 10, 14. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? Fíjense. ¿Cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Iglesia, tú y yo estamos preparados, estamos capaces para ir con nuestros vecinos, amigos, familiares o la gente que nos encontremos en la calle para enseñarles a confiar en Dios, porque queremos que la gente no traiga ídolos, no confíe en los ídolos, pero tú les has hablado de quién es Dios, pero de una manera tan clara. Eso requiere esa preparación, que puedan confiar en Dios con toda claridad. ¿Se recuerdan que hemos estado aprendiendo desde hace mucho tiempo a ser discípulos de alto nivel? Porque la gran comisión que el Señor nos dio no es para cualquiera, es para discípulos de alto nivel, como Josué. Que aquí miren lo que le están delegando. Él hizo lo que les tocó. Él ya fue. Gloria a Dios por lo que leemos de Josué, pero hoy nos toca a nosotros. Nos está diciendo el Señor que llevemos a la gente a que le reconozca, a que confíen en Él. ¿Estás preparado para eso? Y cuando salimos, ay, es que me da vergüenza, es que no sé cómo empezar, ¿qué le voy a decir? Significa que no estamos aptos, que todo este tiempo hemos estado pues distraídos, perdiendo el tiempo, no atentos a lo que Jehová quiere. Es que esa persona es dura y comenzamos a poner excusas. No, el discípulo de alto nivel no pone excusas. Él pone atención a lo que Dios manda y lo hace. De una forma natural, clara, precisa, acertada, de tal manera que vengan al arrepentimiento. ¿Cómo van a oír de Él? ¿Cómo va a oír la gente del único Dios verdadero si no hay quien les cuente el mensaje de Él de salvación? ¿Estás preparado? Queremos que la gente se arrepienta, pero tú les has enseñado, les has clarificado lo que es el arrepentimiento. Porque la mayoría de las personas solo sienten remordimiento. Y miren, como todos los seres humanos fuimos creados por Dios y nos hizo con espíritu, alma y cuerpo, y en el alma tenemos las emociones, la gente se emociona. Y cuando la gente llora, no es que está arrepentida en sí, es una emoción de remordimiento. Chequen esto, cuando vemos una película y nos toca las emociones, ¿verdad que lloramos? Ya sea de la felicidad del personaje o de tristeza. Y se nos salen las lágrimas. Vemos ahí que podemos expresar una emoción de un sentimiento, ya sea tristeza, alegría, y lloramos. Por eso el arrepentimiento no tiene que ver con lágrimas, aunque podamos llorar. O sea, no digo que no lloremos, pero no es eso el arrepentimiento, solo llorar. El arrepentimiento tiene que ver con entender, con cambio de actitud, que si yo iba por un camino
errado, un camino que me lleva a la muerte, ahora cambio de rumbo y me vuelvo a Dios. Fíjense, todo eso es el arrepentimiento, volvernos a Dios con una actitud. ¿Con una actitud de qué? De disposición para obedecer. Pero yo le tengo que enseñar con toda claridad, porque ¿cómo la gente va a entender si no hay quien les enseñe correctamente? Queremos que entiendan, pero no hay quien les enseñe. La gente llora porque eso es lo que se ha enseñado por años, que si lloras te arrepientes. Y entonces la gente lo hace. Pero precisamente no es un arrepentimiento genuino, es remordimiento. Y hay miles de ejemplos, pero hemos puesto como el ejemplo de cuando el marido, ya sea borracho o mujeriego, lo cachan con las manos en la masa, como decimos, ¿verdad? Y llora y dice, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y ya le lleva a la mujer que las flores, la convence y está bien unos días, pero después vuelve a la misma, porque nadie le ha enseñado correctamente. Pero igual las mujeres, y más las mujeres que son tan frágiles para llorar, ¿verdad? En su mayoría. Y por eso, por no ser enseñados correctamente, miren, caen en la manipulación, porque se dan cuenta que con unas lagrimitas pueden convencer. Pero todo eso es producto de que no se les ha enseñado correctamente, de que la verdad no está en ellos, pero porque no les han enseñado. Entonces el Señor nos habla a nosotros de estar preparados para eso, porque va a venir mucha gente que al no tener el diseño de Dios o no haberlo tenido, al ser rescatados de su vana manera de vivir y ahora estar en el reino de Dios, tenemos todos, no nada más los discipuladores, no nada más los ministros, todos tenemos que enseñarles cómo se vive en el reino de Dios. Tenemos que enseñarles el reino de Dios, el mensaje correcto, como dice aquí Romanos 10:14. Les tenemos que enseñar a confiar en el Señor, pero porque nosotros sabemos confiar en Él, porque hemos oído correctamente. ¿Se fijan? La preparación que el Señor quiere que tengamos. Si no, imagínense que usted está evangelizando a una persona y le está hablando de un Dios poderoso, que es cierto, de un Dios que tiene el control de todo, pero esa persona de repente con los días ve que usted pasa una situación en su casa, en su familia, y usted se descontrola todo. Esa persona va a decir, bueno, si me está hablando de que tiene un Dios poderoso, ¿por qué reaccionó así? Es que nosotros somos el mensaje. Nosotros tenemos que ser responsables. Hoy en día no necesitamos que la gente nos diga, nos lo está diciendo Dios mismo. Que se vea Él. Qué vergüenza que la gente me diga, quiero ver a Dios en ti. Pero ya no nos lo está diciendo solo la gente, nos lo está diciendo Dios. El Todopoderoso, quiero verme en ustedes. Amén. Entonces, Romanos 10:14 en la PDT, vuelvo a repetirlo, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? Y no esté esperando que se lo vaya a dar otro. Y no se conforme solamente con mandarle el link de algún mensaje. No, tenemos que ser nosotros somos el mensaje. Los que tenemos que llevar las buenas noticias. Es que yo no sé hablar, no. Moisés quiso poner esa excusa, ¿se acuerdan? No sé hablar. Y el Señor no le tomó en cuenta esa excusa, no le hizo caso, sino que lo habilitó para que él hiciera las cosas. Y le enseñó a ser responsable. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables de lo que el Señor nos está mandando.
Mateo 28, 19 y 20, Jesús, veíamos incluso el domingo, ¿verdad? Nos da una orden de ir y hacer discípulos. Ese hacer, ¿qué implica? Trabajo. Ese hacer también implica que la persona que los va a trabajar o a hacer, en este caso, ya está preparada. Ya tiene diseño para darle la forma de, hasta que todos lleguemos con la misma forma. Aquellos que el Señor nos está mandando ahí en Mateo 28, 19, que vayamos a ser discípulos, es que ya nos trabajó, es que ya estamos aptos, ya nos ha preparado. Por eso nos está confiando la iglesia, su iglesia, porque no es nuestra, la gente no es nuestra Misión Cristiana del Calvario, es de Dios. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como Él manda. Por eso a Josué le dicen, pon atención en hacer todo conforme a lo que Dios mandó. Y no te apartes ni a un lado ni al otro. No nos apartemos. No nos descuidemos. No hagamos como queremos. Hagamos como Dios manda y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, es que no sé qué hacer. Haz como Dios dice. Haz como Dios ha mandado. Es seguro, ahí no hay pierde. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Donde quiera que vayas, dice. Porque en este tiempo el Señor habló que vamos a andar por todos lados. Y donde quiera que estemos, hagamos como Dios dijo. Y a Él hará prosperar nuestro camino. Porque estamos, miren, en el camino correcto que es Cristo. Cristo es el camino. Entonces, al estar en Cristo, estamos en el camino correcto. Y al estar en el camino correcto, y estas bendiciones te alcanzarán. Porque no vamos en otro camino, en otro cauce. Entonces, al estar en Él, haciendo como Él manda, por eso habla de cuidar, de hacer todo conforme, con la misma forma que Él nos mandó. Ahí, miren, la bendición de Jehová va a fluir en todos los aspectos. Por eso la Escritura menciona que al estar unidos a Él, estamos completos. Amén. Y entonces aquí en Mateo 28, 19 y 20 nos dice, ir y hacer discípulos, enseñándoles trabajo, discípulos preparados, discipuladores preparados para enseñar a otros, que guarden. ¿Qué van a guardar? Ay, ¿qué irán a guardar? Imagínense que no sepamos qué van a guardar. Todas las cosas que Él ha mandado. Pero no solamente es decir todo lo que Él ha mandado, no, ¿qué es lo que nos ha mandado? ¿Qué Misión Cristiana del Calvario, qué nos ha mandado Dios que hagamos? Al practicarlo, nosotros vamos a saber con toda claridad y eso nos capacita para preparar a otros cuando yo lo hago, cuando yo lo vivo. Y no se me va a olvidar porque lo estoy practicando. Y eso me va a dar seguridad y el respaldo de Dios para hacer todo. Porque no se me va a olvidar porque lo estoy viviendo, lo estoy haciendo, es mi estilo de vida. Es como cuando sabemos que tenemos compromiso con el Señor, no se nos olvida las reuniones o lo que tengamos que hacer, no se nos olvidan los congresos, no se nos olvida que tenemos un compromiso con Él con las finanzas. Al contrario, lo primero que hacemos es guardarlo de Él. Porque lo vivimos, pero cuando no lo practicamos, ¡ay, se nos olvidó! Y el asunto es que tenemos, como común dicen, callo, ya ni sentimos nada. ¡Qué terrible es eso! Esos discípulos no tienen esa
capacidad de enseñar a otros correctamente. Y lo que están haciendo con la gente es dañarla porque están viendo su estilo de vida. Y están viendo que es un discípulo inestable, que llega tarde, que no es su prioridad Dios. ¿Se imaginan? ¡Qué horror! Cuando el Señor nos está modelando que debemos de hacer igualmente, así como Jesús hizo. Él hacía, que dice, igualmente como el Padre hace. Eran uno, son uno, y nosotros y Cristo somos uno. Y el Señor nos ha estado hablando, Misión Cristiana del Calvario, de este tiempo de preparación, pero no crean que es así largo, no, es ya. Porque desde cuándo nos viene hablando y desde cuándo nos viene capacitando. Entonces, no es para que nosotros digamos más adelante, no, es el ya de Dios, el ahora. Fíjese en Hechos 1:3, pasó un acontecimiento maravilloso. El Señor Jesús muere, resucita, y aunque los discípulos le lloraron, le manifestaron sus sentimientos de que no querían que se fuera porque lo necesitaban, lo iban a extrañar, eso no movió a Jesús, porque él se cuidó de hacer todo lo que el Padre mandaba. Eso implicaba conocer las Escrituras. Y nos dejó ejemplo, que él iba a las Escrituras para ver lo que decía de él. Y las Escrituras, el diseño, ¿verdad? Las Escrituras es el diseño de Dios. Manifestaban que al resucitar él tenía que volver al Padre. Y nada lo sacó. Así como vemos que a Josué les dicen, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No nos desviemos por nada ni por nadie. Porque entonces, si no nos desviamos, si hacemos como Dios manda, haremos prosperar nuestro camino. Hay gente que se desvía, que se sale y que aparentemente podemos ver que le va bien durante un tiempo, pero no le puede ir bien siempre. Y no porque uno se lo desee, sino porque está separado de Dios, no se está nutriendo. Entonces, se va a ir secando, va a ir experimentando ese vacío, esa soledad, esa tristeza de haber dejado al Señor sus caminos. Y como les digo, no es algo que nosotros estemos deseando, no. Es lo que vemos que pasa cuando uno se separa de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso el salmista en las Escrituras dice de parte de Dios, no te impacientes a causa de los que tú ves que prosperan. No nos impacientemos, no estemos, ay, mira aquel, cómo está prosperando y no busca a Dios. Esas son palabras violentas, palabras feas, que estamos diciendo entonces que no vale la pena buscar a Dios. Y eso es mentira. Es que plenitud, bendición, estar bien, no solo es un carro, una casa, ropa, no solo es dinero, pues no solo es material. Lo material, no, eso no es una bendición absoluta. Eso es una añadidura, parte de las añadiduras, parte de las bendiciones. Pero plenitud total es Cristo. Por eso nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Y aquí en Hechos 1, verso 3, ya Jesús había resucitado, ya se iba, de donde venía. ¿Se acuerdan que muchas veces les dijo, yo me voy a ir de donde vengo? Me voy a ir allá de donde vine, o sea, con el Padre, al cielo. Y ese tiempo ya estaba llegando, pero antes miren lo que acontece.
Habla que se les apareció, les mostró pruebas indubitables, como dice aquí. A quienes también, está hablando de los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué les estuvo hablando? Acerca del reino de Dios. Pudiera decir, dándoles la última, miren, pulida, porque él ya se iba y les estaba dejando a ellos en sus manos la responsabilidad de establecer el reino de Dios en toda la tierra. Y los tenía, miren, que dejar altamente efectivos, eficaces, entendidos de lo que tenían que hacer. Y Jesús no perdió el tiempo. Se les aparece, les da testimonio con pruebas indubitables. Por si alguno todavía, cabeza dura, como decimos, ¿verdad? Digo eso porque se acuerdan de Felipe. Muéstranos al Padre. Ay, Felipe, mírame, tanto tiempo que he estado contigo y no has visto al Padre. Para aquellos que todavía pudieran decir, ay, pues, quién sabe si de verdad era el Hijo de Dios. Se aparece con pruebas indubitables, o sea, sin una duda, sin nada que los obstruyera, mostrándoles que él era el Hijo de Dios, que era cierto todo lo que les habló, que era real, que era presente, que era vigente. Y esos 40 días no solo estuvo ahí para que, ay, nada más se sorprendieran, no, siguió enseñándoles, preparándoles, y no se la pasó toda la vida en congresos nada más, pura enseñanza, no, los preparó y los envió, los dejó hablando de dejarlos su presencia física. Se fue y ahora ellos tenían que continuar haciendo las cosas igualmente. El tiempo de nosotros ha llegado, es este, de que nosotros hagamos todas las cosas que Él nos ha mandado, pero con la misma forma, igualmente. Que no nos desviemos ni para acá ni para acá, que nada nos distraiga. Que entendamos que es cierto y que hagamos entender a la gente la realidad de Dios, pero con esa eficacia, con esa claridad que hay en nosotros. Por eso tenemos que conocerle. Si tú todavía estás dudoso, ahí diciendo es que yo no sé. Cuando estamos así es porque no lo hemos vivido, no lo conocemos a Dios. Aunque vayamos a un templo, no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, nosotros tendríamos la seguridad de demostrarles quién es nuestro Dios a la gente. No estaríamos así como que, ay, amedrentados. Oigan, si no es cualquier cosa, es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero yo tengo que tener esa seguridad. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Tú vives en esa relación continua para poder decir, Él y yo somos uno? Pero decirlo no por decirlo, porque es fácil decirlo, pero puede ser una mentira. Tu corazón está lejos. Como Jesús decía, este pueblo solo de labios me honra, dicen que soy su Dios, como aprendíamos el domingo, ¿eh? Pero de eso no hay nada en ellos porque no lo honramos. Entonces eso no tiene que estar en nosotros. En Juan 13:15, miren lo que nos dice Jesús. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos dio ejemplo. Entonces es inexcusable que nosotros digamos, no, es que mi discipulador no me ha modelado, es que el pastor no me ha modelado. No hay excusa. Jesucristo nos dio ejemplo, dice Juan 13:15, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. ¿Y cómo hizo? Se preparó, fue obediente, glorificó al Padre, fue efectivo.
fue responsable, ninguno se perdió cuando entregó cuentas y fue Dios glorificado en todo. Hoy, Misión Cristiana del Calvario, Costera Diamante, te digo, levántate, resplandece. Hagamos como Dios dijo, no te distraigas ni para un lado ni para otro. Mira de hacer todo conforme, con la misma forma que Dios manda. Y Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Hoy yo dejo esta palabra en nuestros corazones y proclamemos el nombre del Señor claramente con el diseño. No te inventes, no agarres otros diseños, no mezcles las cosas, es como Dios dijo. No estamos para agradar a la gente, sino para hacer como Dios nos manda. A donde quiera que estemos, Mari, tú que estás ahorita de vacaciones en Veracruz, cuida de hacer cuidadosamente como dice Dios. Y no solamente Mari, la menciono a ella porque sé que está evangelizando. Pero no solamente ella, todos tenemos que evangelizar. No evangelicemos, no demos la buena noticia con métodos humanos, sino como Dios nos ha mandado. Llevemos a la gente al arrepentimiento, al reconocimiento del señorío de Jesucristo, a que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu. Y la gloria del Señor se estará expresando, haciendo a través de nosotros proezas, lo que se requiera, porque es el tiempo de las cosas mayores. Ayer mirábamos una escritura que de verdad me impactó en el aspecto de lo que dice esta verdad. Y dice así, Marcos 1:15, el mensaje de Jesús fue este: por fin ha llegado el cumplimiento de la era, de lo que estaba predestinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Es ahora que el reino de Dios se experimente en su plenitud. Este es el tiempo para que el reino de Dios se experimente en su plenitud. Por eso es que decimos que este es el mejor tiempo de la iglesia y nos ha tocado a nosotros. Devuelvan sus vidas a Dios y pongan su confianza en el Evangelio lleno de esperanza, en la PDT. Volvámonos a Jehová y hagamos como Él ha dicho y Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, poniendo atención, haciendo igualmente, no quedándonos tiesos, así ya conformistas porque yo ya soy salvo. No. Nos quiere plenos, llenos de su expresión, para que la gente escuche el mensaje correcto. Dejemos de criticar, de juzgar a la gente. Si la gente está así, es por nuestra responsabilidad, en gran parte, porque no les hemos llevado el mensaje correcto del Evangelio, del reino de Dios. No los hemos sacado de las tinieblas al reino de Dios. Y eso solo lo puede hacer aquel que tiene la verdad, pero la verdad no de Dios como Él es y no como se piensa. Amén. Que el Señor nos bendiga y milagros, maravillas y prodigios se empiecen a ver, a expresar en cada uno de nosotros. Padre, hoy queremos darte gracias esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque ciertamente llegó el tiempo señalado por ti, de la era de Dios, lo pronosticado desde antes de la fundación del mundo. Que el reino de Dios se exprese, como dice esta versión, en toda su plenitud, y no lo has confiado. Que cada uno de nosotros estemos ya efectivos, altamente capaces para hacerlo realidad. Que nada de lo que tú hagas de milagros, prodigios, señales, las cosas mayores, nos agarren desaprevenidos, sino que nosotros sepamos que eres el Todopoderoso capaz de hacer
cualquier cosa. Y declaro esa palabra que empiece a manifestarse ya, porque es el tiempo. Milagros, maravillas, prodigios, las cosas mayores en nosotros y a través de nosotros. Muchas gracias, Señor. Asimismo, también presentamos a ti, porque así dice el diseño, que no nos presentemos con las manos vacías. Y de lo mucho que tú nos has bendecido, hoy traemos a ti ofrendas. No de una manera escasa, ni como cuota, como tú nos hablabas en el Congreso, sino con generosidad, con alegría. Que no nos conformemos con seguir en ese molde viejo, antiguo, rezagado, de temor para darte. Hoy traemos a ti diezmos, ofrendas, primicias, siembras, dándote gracias por tu amor y tu fidelidad en todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les amo y les bendigo, mis hermanos, y manos a la obra, a levantarnos en el nombre de Jesús.